6 de la tarde, la Central Europea, bienvenidos al noticiero. Vamos a continuar actualizando la información internacional, información que tiene que ver sobre todo con la investigación en torno al vuelo de Azerbaiyán Airlines que tuvo un accidente en Kazajstán en el que murieron 38 personas. Pues bien, vamos a empezar por ahí porque el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha dicho que los primeros indicadores apuntan a la posibilidad de que el avión de Azerbaiyán Airlines fuera derribado por el sistema de defensa aérea ruso. Todo después de que Azerbaiyán Airlines informara hoy de que, en base a los resultados preliminares de la investigación, el avión siniestrado el pasado miércoles, cuando trataba de aterrizar en el aeropuerto de Aktau en Kazajstán, sufrió interferencias físicas y técnicas externas. En el accidente, recordamos, murieron 38 personas, 3 de ellos eran tripulantes y consiguieron sobrevivir 29 pasajeros. La mayoría de los fallecidos eran de Azerbaiyán, aunque también había personas de Rusia y de Kazajstán. Rusia, por su parte, se ha comprometido a investigar lo sucedido. Y les contamos también otra reacción acerca de ese accidente del avión de Azerbaiyán Airlines, porque también se ha pronunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha dicho a través de las redes sociales que cada vez hay más detalles sobre el terrible accidente del vuelo de Azerbaiyán Airlines. Expreso mis condolencias al presidente del país y al pueblo de Azerbaiyán. Toda vida humana es valiosa y toda pérdida de vida, dice Zelensky, merece una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad. Podemos ver, según Zelensky, cómo la evidencia visual en el lugar del accidente apunta a la responsabilidad de Rusia en la tragedia. Así que Zelensky acusa a Rusia de interferencias que habrían provocado ese accidente en el avión de Azerbaiyán Airlines. Así que se piden desde Ucrania a Moscú que establezca la verdad y garantice, dice Zelensky, la rendición de cuentas. Y continuamos hablando de acusaciones mutuas y les contamos que acusaciones de Estados Unidos a Rusia y viceversa, porque el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha dicho hoy que su país, que Rusia, ve algunas señales de que ya ha comenzado una carrera armamentística con Estados Unidos. Pronosticar lo que nos deparará el futuro es probablemente inadecuado, pero en lo que respecta a la carrera armamentística, en cierto sentido ya se están observando, dice Rusia, algunos indicios. Por lo menos las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos se están convirtiendo en un incentivo para que los países que Washington ha calificado de oponentes o adversarios tomen medidas compensatorias, ha declarado en una entrevista concedida a Kommersant, señalando que Rusia no está persiguiendo a nadie. El viceministro de Asuntos Exteriores también ha señalado que la política estadounidense actualmente es extremadamente hostil hacia Rusia y que su país no está formulando expectativas sobre lo que sucederá cuando la nueva administración de Donald Trump asuma el poder a partir del día 20 de enero. Y continuamos contándoles que el canciller alemán Olaf Scholz ha insistido en que quiere volver a dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin en busca de una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania. También ha insistido en su negativa de enviar misiles Taurus de Alemania a zonas de conflicto en Ucrania. Unas palabras que se pueden entender como un desafío a Volodymyr Zelensky, que ha mostrado a Scholz su desacuerdo hace semanas porque el mandatario alemán había protagonizado una conversación con Vladimir Putin, una llamada a la calma que también le hizo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al propio Zelensky, diciendo que Alemania contribuye de forma clara y contundente a buscar la paz entre Ucrania y Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz también ha dicho que el presidente ruso Vladimir Putin ha fracasado en todos los aspectos en Ucrania y ha agregado que el país, devastado por la guerra, está en camino de convertirse en miembro de la Unión Europea. Ha dicho Scholz que Ucrania tiene un ejército fuerte, equipado por Europa, que se defiende contra las tropas de Putin.
lo ha dicho en una entrevista con T-Online. La tarea, a juicio de Scholz, ahora es la de crear las bases para una paz justa y duradera. Scholz también ha defendido su reciente conversación telefónica con Vladimir Putin, en la que dijo que le transmitió que la guerra en Ucrania debe terminar, y también ha reiterado su apoyo militar a Kiev. Para mí es importante que Putin también escuchara mi opinión sobre la guerra, ha dicho Scholz. Al mismo tiempo ha añadido que Scholz se ha opuesto a la propuesta de enviar misiles de crucero Taurus a Ucrania para evitar que la guerra se convierta en una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Y continuamos hablando en este caso de la llegada de gas estadounidense a Ucrania, porque Kiev ha recibido su primer envío de gas natural licuado procedente de Estados Unidos a través de Grecia, mientras Ucrania se une a esfuerzos europeos más amplios para abandonar completamente los combustibles fósiles rusos en preparación para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, ha recibido el envío a través del Mediterráneo y un barco ha llegado a una terminal griega de GNL el viernes. Cargos como este no solo están proporcionando a la región una fuente de energía flexible y segura, sino que también erosionan más la influencia de Rusia sobre el sistema ucraniano energético, ha dicho Maxim Timchenko, director ejecutivo de DTEK. Europa obtiene alrededor del 40% de sus importaciones de GNL de Estados Unidos, pero Ucrania nunca antes, hasta hoy, había comprado directamente ninguna. El envío llega pocos días antes de que expire un acuerdo de 5 años que permite el tránsito del gasoducto ruso a través de Ucrania, y semanas antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que se producirá el próximo 20 de enero. El gasoducto que atraviesa Ucrania todavía representa alrededor del 5% de las importaciones de gas de la Unión Europea, incluso cuando el bloque ha pasado a importar más GNL tras la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. Trump ha puesto en duda que su administración continúe con el apoyo militar a Ucrania y a su vez ha exigido a Europa que importe GNL, porque de lo contrario, dice, impondrá aranceles a los productos de la Unión Europea. Y también les contamos que el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, ha anunciado en su canal de Telegram que Ucrania ha recibido 465 millones de dólares de Estados Unidos como parte del proyecto de gasto público para aumentar la capacidad de Ucrania, un paquete de ayuda que se ha recibido a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Además, Ucrania ha recibido 20 millones de dólares del Banco Mundial. El total de los fondos obtenidos en esta última jornada se va a utilizar para compensar los gastos sociales y humanitarios del presupuesto ucraniano, según el primer ministro, que ha agradecido a Estados Unidos y al Banco Mundial por su importante, dice, apoyo a los ucranianos. Y les contamos ahora a continuación también una encuesta que tiene que ver con la población ucraniana y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, porque casi la mitad de los ucranianos piensa que la paz se acerca con el regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca. Prácticamente, como decimos, cerca del 50% de los ciudadanos de Ucrania piensa que el regreso del republicano al gobierno de Estados Unidos va a marcar un acercamiento a la paz en Ucrania, después de una guerra que en febrero cumplirá 3 años, una guerra que se está produciendo por tierra, mar y aire. Un estudio publicado en la jornada de hoy dice que el 45% de los ucranianos encuestados entiende que la paz se acerca con el regreso al poder de Trump, según indica el estudio que ha realizado el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Su tema es el impacto precisamente en Ucrania de la victoria de Donald Trump. Casi la mitad, como decimos, el 45% cree que la victoria de Trump acerca la paz, según ha indicado en un comunicado el instituto responsable de la encuesta, en la que se ha precisado que el 15% de los encuestados cree que la paz está cada vez más cerca, mientras que el 30% restante afirma que la paz está solo un poco más cerca.
El 14% de los encuestados cree que la paz está cada vez más lejos y el 40% restante cree que nada o casi nada cambiará tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La encuesta se ha realizado a un total de 985 personas entre los días 2 y 17 de diciembre de 2024, hace una semana escasa. Y les contamos también que Rusia ha anunciado que va a celebrar en enero una reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar acerca de las actuaciones del personal militar ucraniano contra civiles rusos, según ha informado la misión permanente de Rusia en Naciones Unidas. Y cambiamos de asunto drásticamente, les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Ahmad Araghchi, ha advertido hoy contra una interferencia destructiva en los asuntos internos de Siria y ha insistido en que las decisiones relativas a ese país deben recaer en su pueblo. En un artículo escrito y publicado en el Diario del Pueblo de China, Araghchi ha destacado su apoyo a la unidad, la soberanía nacional y la integridad territorial de Siria. Irán había apoyado anteriormente al derrocado presidente de Siria, a Bashar al-Assad, pero luego ha prometido su apoyo al país y a su gobierno interino. Mientras tanto, el nuevo régimen sirio ha pedido a Teherán que no propague el caos y que no desestabilice la seguridad y cree conflictos sectarios en el interior del país de Siria. Y les hablamos ahora de la relación entre Turquía y Siria, porque el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado hoy planes para garantizar la seguridad más allá de las fronteras del sur de Turquía. En declaraciones a la prensa, el líder ha dicho que Ankara trabajará para eliminar las amenazas terroristas de las regiones del sur a partir del próximo año. La declaración se produce tras el llamamiento del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, a la moderación a la hora de abordar las cuestiones de Siria. A principios de esta semana, Turquía anunció sus planes de abrir un consulado en Alepo y también confirmó la reapertura de su embajada en Damasco. Y otra noticia en clave turca, porque les contamos que el enviado especial de la Unión Europea para Turquía, Hans Osopki, ha anunciado hoy a la agencia de noticias Anadolu que el bloque quiere facilitar el acceso a visas para los ciudadanos turcos. Queremos, ha dicho, que los empresarios turcos vengan a Europa. Queremos que los estudiantes turcos estudien en universidades europeas. Queremos facilitar el intercambio entre personas, ha señalado, añadiendo que la Unión Europea y Ankara tienen condiciones muy buenas y positivas para volver a relacionarse. Según Osopki, muchos Estados miembros de la Unión Europea tienen problemas de congestión agravados por la falsificación de documentos y la corrupción de agentes y organismos, pero están trabajando para resolverlos con medidas concretas. Osopki ha revelado también que los ciudadanos turcos han ocupado el segundo puesto en cuanto a la obtención de visados Schengen el año pasado, justo detrás del gigante asiático, en este caso hablamos de China. Y les contamos también una noticia de última hora, y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha actualizado hoy su lista de naciones especialmente designados y personas bloqueadas, agregando a Vicina Ivashvili, la fundadora y presidenta honoraria del partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano, por socavar el futuro democrático y euroatlántico de Georgia en beneficio de la Federación Rusa. Según una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Ivashvili y su partido han erosionado las instituciones democráticas, han permitido abusos de los derechos humanos y habrían frenado el ejercicio de las libertades fundamentales en Georgia. La declaración también acusa al partido gobernante de Georgia de hacer descarrilar el futuro euroatlántico del país que el pueblo georgiano desea abrumadoramente, dejando al país en una situación vulnerable. Anthony Blinken también ha expresado el compromiso de Estados Unidos por promover la rendición de cuentas de quienes socavan, dice, la democracia y los derechos humanos en Georgia.
Y antes de irnos a la pausa publicitaria, un último asunto que les vamos a contar, y es que la esposa, la mujer del primer ministro de Israel, de Benjamín Netanyahu, Sara Netanyahu, ha sido denunciada por la Fiscalía después de que un informe indicara que había tratado de intimidar a un testigo e interferir en el caso de corrupción contra su marido. El documento de la Fiscalía, que no señala a Sara Netanyahu por su nombre, dice que tiene que ser investigada por sospecha de acoso a testigos y obstrucción a la justicia. También cita el informe emitido en el Canal 12, según recoge el diario Times of Israel, esas denuncias contra la esposa de Netanyahu. En este caso hablamos de Sara Netanyahu. Pues vamos con pausa publicitaria y a la vuelta seguimos actualizando la información y nos vamos a enfocar más en noticias relacionadas con el mercado. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de regalos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar en El Corte Inglés. ¡Feliz 2025! ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales. Contadnos qué es Viking Speed y Vale, Nice Green. Tú eres súper fan nuestro, bien lo sabes. Mira, ya tenemos distribuidor en Japón, Noruega, Suecia. Yo alucino cuando veo mi producto japonés o noruego o búlgaro. Pero es que eso es poco. Además, mira, Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos a América. A hacer las Américas. Pero cuéntanos, Ceci, ¿qué es Viking Speed? Javi, tú que eres fan, sabes perfectamente que en internet está toda la información para todo el público. Pues efectivamente soy súper fan de Viking Speed y Nice Green. A mí me soluciona la vida porque me vale para todo. Bueno, para todo no vale. ¿Para qué no vale, Milito? Oye, mira, por ejemplo, yo que para peinarse. Mira qué pelo trae. Para peinarse. ¿Buscas la plataforma más confiable para tus criptomonedas? Vinted es el exchange número 1 en copy trading a nivel mundial. Más de 45 millones de usuarios confían actualmente en nosotros.
más de 800 criptomonedas y 190.000 traders élite, es decir, traders profesionales. Un fondo de protección de más de 400 millones de dólares. Un volumen diario de 10.000 millones de dólares. Un ratio de reserva de 1.5 para que tus activos estén totalmente protegidos. Genera más rendimiento con tus criptomonedas. Regístrate hoy. Thinker, seguridad, confianza y éxito. De vuelta en nuestro noticiero, actualizamos la información y les ofrecemos la previsión de bajada de tipos de Goldman Sachs, porque según el organismo, la Fed aplicará la próxima bajada de tipos en marzo, según Goldman Sachs, que predice que el Banco Central de Estados Unidos pues hará un primer recorte de tipos en el tercer mes del año y será de 25 puntos básicos. El banco ha dicho a través de un comunicado que se espera que la medida sea seguida por 2 recortes adicionales también de 25 puntos básicos y que llegarían en junio y en septiembre. Esperan desde Goldman Sachs que la Reserva Federal aplique su próximo recorte, como decimos, en marzo, seguidos de otros 2 recortes de 25 puntos básicos hasta un rango de tipos terminales al finalizar el año 2025 de entre el 3,5% y el 3,75%. Goldman también anticipa que la Fed ralentizará la reducción de su balance en enero de 2025 y la detendrá por completo en el segundo trimestre del año que viene. Goldman Sachs prevé un crecimiento del PIB real de Estados Unidos del 2,4% en tasa interanual en 2025, por encima del consenso, citando el sólido crecimiento de la renta real y la relajación de las condiciones financieras como factores clave. Se espera que la inflación subyacente de los gastos de consumo personal, el PCE, se desacelere hasta el 2,4% a finales de 2025, ayudada por el enfriamiento de la inflación de la vivienda y la relajación de las presiones salariales. Sin embargo, se prevé que los aranceles den un impulso inflacionista moderado. Así que esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría generar, según Goldman Sachs, un cierto impulso inflacionista en el mercado. Mientras tanto, el banco afirma que se prevé que la tasa de desempleo en Estados Unidos disminuya gradualmente hasta alcanzar el 4% a finales de 2025, lo que refleja la continua fortaleza del mercado laboral a pesar de los cambios económicos que están por venir. Y en clave empresarial les contamos también que Rusia ha multado a TikTok por limitar el acceso a la información, según ha publicado hoy la agencia TASS. El tribunal ha impuesto una multa administrativa de 3 millones de rublos, o lo que es al cambio unos $30.000, por violar el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia en relación con el procedimiento para restringir el acceso a la información y a los recursos. La medida se produce tras un mayor escrutinio de las operaciones de TikTok en todo el mundo y después de que el gigante de las redes sociales bloqueara las cuentas de Sputnik y de Russia Today en el mes de septiembre. Y continuamos y les contamos del sector de la tecnología. Vamos a hablar de OpenAI, porque el gigante de la inteligencia artificial ha anunciado hoy planes para la transición a una estructura con fines de lucro para 2025, citando una necesidad apremiante de asegurar una financiación sustancial para competir en el mercado de la inteligencia artificial en rápido crecimiento. Los cientos de miles de millones de dólares que las empresas están invirtiendo ahora en el desarrollo de la inteligencia artificial muestran lo que realmente se necesita para que OpenAI continúe con su misión, ha escrito la junta directiva de la compañía en una publicación. Una vez más necesitamos recaudar más capital del que tenemos. Los inversores quieren respaldarnos, pero a esta escala de capital, dice la compañía, necesitamos capital convencional y menos personalización estructural. Y de OpenAI vamos a hablar de otro nombre propio, en este caso el de Taiwan Semiconductores, porque el gobernador de la prefectura de Kumamoto, Takashi Mura, ha anunciado que la planta de fabricación de Taiwan Semiconductores
comienza oficialmente el proceso de producción en masa este mes. El gobernador ha pedido al fabricante de chips que abriera su tercera instalación en Japón, también en Kumamoto, para atraer la inversión. El gobierno japonés, previamente, para conseguir ese objetivo, el de atraer la inversión, prometió 1 billón de yenes, o lo que es lo mismo, 6.300 millones de dólares en subsidios a TSMC, en un esfuerzo por aumentar la posición de Japón en el sector de los semiconductores. Y vamos a ver en tiempo real cómo están cotizando los títulos de Taiwan Semiconductores en la bolsa de Nueva York en una jornada, ahora se lo contaremos más en profundidad, que está siendo de intensas caídas. Pues tenemos a Taiwan Semiconductores cayendo un 1,3%, cotizando en los $200.41. Y les vamos a hablar también de la crisis política que vive Corea del Sur y el impacto que está teniendo sobre su mercado de divisas, porque la moneda surcoreana, el won, ha caído hoy a su nivel más bajo en casi 16 años frente al dólar estadounidense, en plena crisis política tras la fallida ley marcial y la destitución del presidente del país, Yoon Suk-yeol. Transcurridos los primeros minutos de negociación esta mañana, la divisa se intercambiaba a 1.471 wones, lo que supone su nivel más bajo desde el 16 de marzo de 2009, cuando llegó a 1.488 wones por dólar como consecuencia de la crisis financiera. El debilitamiento del won se ha producido en una jornada en la que la oposición surcoreana ha votado en el Parlamento a favor de una moción para buscar la destitución del primer ministro y presidente interino del país, Han Duck-soo, después de que el jefe del Estado en funciones se negara a cumplir con sus exigencias. Y les contamos también que la sonda Parker llama a casa tras acercarse al Sol más que nadie. Tras su máximo acercamiento al Sol, que batió récord, la sonda de la NASA ha transmitido un tono de baliza a la Tierra, indicando que se encuentra en buen estado y que funciona con normalidad. Ha sido durante la madrugada del 27 de diciembre cuando la NASA ha recibido esa señal del espacio que se esperaba con cierta tensión. La sonda Parker, que estudia el Sol mediante pasos muy cercanos, ha emitido una breve transmisión con la que indicaba que se encontraba operativa y en buenas condiciones después de convertirse la madrugada del día 24 en la nave espacial que más se ha acercado al astro rey, haciéndolo a una distancia 10 veces menor que la de Mercurio. Para proteger sus instrumentos, las comunicaciones con la sonda Parker se han hecho discontinuas poco antes de la maniobra. Una vez recuperado el contacto, ahora la NASA espera recibir los datos precisos de la operación de acercamiento al Sol a partir del 1 de enero del año 2025. Y les vamos a contar cómo están cotizando los índices de renta variable de Estados Unidos en tiempo real, porque está siendo una sesión de absoluta debacle en los índices. De hecho, vemos cómo Wall Street profundiza en pérdidas después de unos datos de balanza comercial en Estados Unidos que han sentado como un auténtico jarro de agua fría. Se lo llevamos contando toda la tarde aquí en Negocios Televisión. Tenemos a Dow Jones cayendo más de 500 puntos. Si miramos en tiempo real a la cotización de esos índices de renta variable de Estados Unidos, vemos cómo Dow Jones pierde concretamente 526, retrocede un 1,2%, marca 42.797 puntos. Tenemos a S&P 500 que pierde un 1,65% y que cotiza en los 5.938 puntos. Y tenemos al índice tecnológico Nasdaq, que está liderando con mucha intensidad las caídas, retrocede más de un 2%, pierde un 2,21% y cotiza cada vez más lejos de los 20.000 puntos, marca 19.574. Los índices europeos, por su parte, sí que han conseguido despedir la sesión en positivo. Dentro de la tecnología, pues vemos caídas intensas, por ejemplo, en Nvidia, que está perdiendo en tiempo real un 3% hasta los $135,74. Microsoft, pérdidas del 2,6%. Apple también retrocede más de un 2%. O Tesla, que en tiempo real vemos cómo cotiza con caídas absolutamente intensas del 4,5% hasta los $433,64. Vamos a ofrecerles ahora una noticia en clave de sostenibilidad de la mano de Nordea. Nordea